Buen día, Serrano, un gusto. Igualmente, ¿qué pasó ayer? A ver, Serrano, no sé si las cosas se transmiten bien o se interpretan bien. En realidad fue una reunión que citó el ministro de Agricultura para analizar las distintas cadenas de producción, la cadena de la carne, la cadena láctea y la cadena agrícola, incluido el arroz, y ver posibles caminos de mejora de la productividad de esas cadenas, un análisis hacia adentro de las cadenas, de las cosas que podemos hacer los productores para mejorar productividad y bueno, y ganar un poco de competitividad. En ese marco de análisis que fue extenso, se le transmitió al ministro que todo bien, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde hace años por mejorar los indicadores de eficiencia, de productividad de los sectores, que están a la vista y se pudieron ver en las presentaciones que se hicieron incluso, pero que hay aspectos de la política macroeconómica que evidentemente erosionan la competitividad. Uno de ellos es el tipo de cambio, otro son las tarifas, otro es la pobre infraestructura del país, otro es la pobre inserción internacional. Bueno, hay una serie de factores que erosionan la competitividad de los sectores exportadores sobre todo, ¿no? Te decía que en ese contexto nosotros planteamos que no solo adentro de porteras es el problema, sino que hay una serie de aspectos de la economía del país que erosionan la competitividad y que son demasiado fuertes y que no alcanza nuestra mejora de productividad para contrarrestarlos, entre ellos el tipo de cambio. El tipo de cambio, las tarifas, la infraestructura, es decir, una serie de factores que de alguna manera el Uruguay está quedando rezagado para poder competir en los mercados y los sectores agroexportadores lo están sufriendo fuertemente. Pero nosotros no pedimos que se libere el tipo de cambio específicamente. Nosotros creemos que no es buena la volatilidad del tipo de cambio y las variaciones. Creemos que las intervenciones del Banco Central a veces son necesarias para limar un poco esa volatilidad que da inseguridad y que no es buena para nadie. Lo que sí pedimos es que el dólar se alinee a los fundamentos de la economía del Uruguay, y que en este momento está desalineado de los equilibrios históricos del país con los distintos mercados, está atrasado y que el alineamiento hay que hacerlo de manera gradual, de manera lenta, pero hay que tener conciencia que si no arreglamos ese problema es muy difícil contrarrestar la erosión del tipo de cambio con productividad dentro del sector. Y bueno, ese fue el planteo, Serrano. Pero ese fue el planteo de la Asociación Rural o de las gremiales todas. De las gremiales todas. ¿Y qué respuesta recibieron? No, bueno, obviamente el ministro dice que eso es un tema que lo excede a él, que él está tratando de trabajar los temas que caen dentro de la cartera, pero bueno, nosotros le planteamos que sería bueno que él lo plantee en el Consejo de Ministros. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos que los vamos a seguir haciendo, por supuesto, pero que hay temas que nos sobrepasan y de alguna manera erosionan permanentemente los ingresos del sector agroexportador. ¿Usted cree a esta altura del partido que pueden encontrar un flanco donde establecer realmente la realidad esta que marcan, entre otras cosas, los costos de producción, a los efectos de ser bien entendidos, que tiene capacidad de maniobra el gobierno para atenderles antes de irse? A ver, Serrano, probablemente capacidad de maniobra tiene, seguramente no mucha. El problema es si hay voluntad política para hacerlo también, y el problema es si nosotros podemos generar los consensos para cuando cambie el gobierno, sea esta misma fuerza política o sea otra la que llega al gobierno, podemos generar los consensos de que hay cosas de la política macroeconómica que deben ser revisadas. Sí, pero estamos a una distancia prudencial, ¿verdad? A marzo del año que viene. Sí, sin duda. Y daría la sensación de que la sintomatología que padece la agropecuaria en algunos casos no puede tolerar un plazo tan extenso. Hablo, por ejemplo, del arroz.
Sí, Serrano, yo coincido totalmente que es así. Y bueno, lo que estamos tratando de transmitir es la situación real y la necesidad de tomar medidas urgentes. Es decir, los números están a la vista, ¿no? En el caso del arroz va a plantar la menor superficie en 25 años. La lechería viene perdiendo productores en forma acelerada. Uno cada 48 horas. Sí, pero a ver, el sector todo, Serrano, de acuerdo a los registros del BPS, en los últimos 5 años, viene perdiendo 1.500 productores por año. Barbaridad. Esos son casi 3 productores, casi 5 productores por día. 4 y pico. Sí, 4. De todos los sectores. Se aumentó la tasa de desaparición de productores en un 50%. Nosotros veníamos a 1.000 por año, ahora estamos a 1.500 por año. En el caso de los trabajadores rurales, estamos perdiendo casi 3.000 por año, de acuerdo a los propios registros del EPS. Y el endeudamiento del sector está en el 75% del PBI del sector, siendo el más alto. Los sectores que nos siguen están en la mitad del radio de endeudamiento. ¿Y ¿El 75% es del PBI? El 75% del PBI del sector son cifras que tienen que llamar a